Hola, mi nombre es Oscar Batún y soy estudiante de la licenciatura en Derecho modalidad virtual y en esta ocasión voy a compartirles el ADA 5 sobre sanciones de la asignatura Teoría General del Derecho. El objetivo de la presentación es definir el concepto de sanción y su relación con conceptos secundarios que pueden ser aplicados en el campo del derecho, y la estructura de la presentación es en primer lugar un marco conceptual que define el concepto de sanción y coacción, después presentar algunas clasificaciones sobre las sanciones y finalmente consideraciones en la aplicación de las sanciones en el campo del derecho. En primer lugar, vamos a hablar de la sanción, que es una consecuencia jurídica que se produce cuando un sujeto incumple un deber conforme a lo previsto en el marco jurídico. Por tanto, se afirma que la sanción tiene una naturaleza normativa y surge cuando existe un incumplimiento de una norma, un contrato o cualquier instrumento jurídico. Por tanto, en ese sentido surge también la coacción, que es la aplicación forzada de la sanción ante el incumplimiento voluntario de un deber normativo. ¿Cómo se relacionan y diferencian estos conceptos? Pues la sanción es un planteamiento normativo del debe ser que logra su efecto a través de la coacción. Y en ese sentido se ejecuta alguna medida, alguna sanción, algún efecto, consecuencia derivada del incumplimiento del deber previamente señalado. La clasificación de las sanciones. Hay diferentes tipos de clasificación. En específico referiremos a dos, que es por agrupación en función de las ramas del derecho, sanciones que son civiles, penales, administrativas, aunque diversos autores señalan que esto marca una visión limitativa porque no necesariamente profundiza sobre la naturaleza de las sanciones. Asimismo, una segunda visión o enfoque de las sanciones es en función de la atención a la finalidad que persiguen, así como la relación que tiene la conducta, la norma y la sanción en cuestión. Esto deriva en dos grandes clasificaciones: cuando la sanción es coincidente con la obligación, es decir, hay cumplimiento forzoso, ya que la obligación del ente se exige, debe haber obviamente una exigencia al sancionado y hay obviamente exigencia para observar una norma incumplida y deriva en el cumplimiento de lo que en su momento se incumplió. Un ejemplo es cuando la autoridad obliga a un sujeto a pagar una pensión alimentaria que en su momento fue establecida jurídicamente y ha habido incumplimiento y entonces la persona paga esa pensión, ¿no? Otro punto importante es sobre las sanciones no coincidentes sujetas a indemnización, que no necesariamente implican que se va a atender la obligación original, sino que realmente está enfocada al pago de daños y prejuicios o a un castigo por incumplimiento de esa obligación inicial. Algunos ejemplos importantes están enfocados a mecanismos para asegurar intereses, derecho y la integridad del sujeto afectado, y en caso de que no se logre una indemnización, pues procede un castigo o incluso ambas. Un ejemplo es cuando se da pagos de daños y prejuicios a la familia de una víctima mortal en un hecho de tránsito, que además obviamente de hacer este pago de daños y prejuicios puede ser sujeto a una infracción prevista en la legislación en función de la magnitud del hecho. También pueden existir sanciones mixtas que combinan diferentes mecanismos. Por ejemplo, acá en la diapositiva tenemos algunos ejemplos donde puede ser que la sanción sea de cumplimiento, pero además se solicite una indemnización, o sea, que cumpla con la obligación inicial y haya este pago por daños y prejuicios. Otro tema tiene que ver con cumplimiento más un castigo previsto en la legislación, indemnización más castigo o incluso las tres previamente señaladas. Otro tipo de clasificación es la que presenta Francesco Carneluti, en el que habla de las medidas jurídicas como los medios que la autoridad adopta para la imposición de normas de derecho. Implica entonces que las medidas pueden ser de represión o de prevención de actos ilícitos, las preventivas y represivas. Las preventivas buscan evitar actos ilícitos. Un ejemplo son, por embargo precautorio como medida de seguridad para evitar pues algún acto ilícito en un proceso determinado, y las represivas pueden ser de tres tipos: la restitución, la pena o el resarcimiento. La restitución es la reparación al interés violado, por ejemplo, devolver lo que en su momento un sujeto robó. La pena es el castigo que está previsto en la legislación al infractor por cometer un delito, y el resarcimiento es una compensación principalmente económica al daño por obviamente prejuicios que están previstos en la legislación, aunque también en algunos sistemas jurídicos existen compensaciones de otro tipo.
En ese contexto surge la pena, que es un tipo de sanción característica del derecho penal, siendo la rama que se encarga de regular los delitos, las penas y las medidas jurídicas asociadas a sanciones como consecuencia jurídica. Es una imposición que realiza el Estado, derivado de una sentencia, en donde obviamente se le asigna a un culpable, a un sujeto culpable de una infracción, pues esta pena. ¿Cuáles son sus principales características? Es impuesta por el Estado, deriva de un juicio penal, es personal porque no castiga hechos ajenos, es legal porque se debe prever en la legislación cuáles son esas posibles penas ante el acto ilícito y tiene una finalidad aflictiva porque su fin último es castigar al infractor. Algunos ejemplos de penas y medidas de seguridad que están previstos en los códigos penales son prisión, reclusión por temas psicológicos, confinamiento, amonestación, suspensión, vigilancia y otros más que obviamente tienen diferentes características y magnitudes y se utilizan en diferentes contextos según sea necesario. Otro aspecto fundamental es que no todas las sanciones son negativas, también existen sanciones positivas y surgen estos dos conceptos, sanción premial y premio. Sanción premial es la recompensa jurídica por un cumplimiento meritorio de una norma, es decir, tenemos una consecuencia jurídica positiva por algún hecho que está previsto en la norma, en la legislación y que entonces amerita un premio. El premio es la medida jurídica compensatoria por estos actos meritorios que implica obviamente una facultad del sujeto premiado, como a través de condecoraciones, ascensos, pensiones graciables, entre otros. Dicho eso, me permitiré compartir las conclusiones. En primer lugar, el adecuado ejercicio del derecho implica reconocer que ante el incumplimiento del marco jurídico existen consecuencias de diferente naturaleza, las cuales van a ser gestionadas por la autoridad competente, determinando en su momento las sanciones, las penas o las medidas necesarias para prevenir o para reprender ante una falta jurídica. Asimismo, es necesario reconocer que si bien la connotación del término sanción suele ser comúnmente negativa o asociada al campo del derecho penal, existen sanciones positivas, así como otras que no necesariamente son penas o castigos a infractores, por lo que el ejercicio del derecho tendrá que reconocer la gran diversidad de sanciones y las posibilidades que existen para que estas sanciones sean utilizadas en diferentes circunstancias según el caso y evento exclusivo. Finalmente, comparto la referencia. Esta presentación fue realizada a partir del capítulo 21 del libro de García Maínez y agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.